Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundo de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Lo hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Todos los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro le pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes. Instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había quedado más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: la obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hagamos una recapitulación. Jesús propuso un nuevo éxodo y salió, atravesó el mar y lo siguió la gente. Allá propuso la nueva tierra prometida, la nueva sociedad, que se basa en el amor de cada uno, que se vuelve un don generoso de sí mismo y que lo lleva a compartir la vida con los demás. Pero no se proclamó caudillo, no se hizo jefe y tampoco aceptó que lo coronaran rey. Esto decepcionó a los discípulos porque ellos andaban en busca de un cierto liderazgo, de una cierta figuración y también de un cierto dominio. Y Jesús no satisfizo esas expectativas de ellos, por eso decidieron abandonarlo. Pero abandonar a Jesús significó meterse en el mar tormentoso de una historia completamente ambigua e inestable, como una tempestad en el mar. Y solo pudieron tocar tierra firme, es decir, solamente volvieron a recuperar la firmeza cuando de nuevo aceptaron a Jesús, venciendo sus miedos, entre otras cosas. Ahora, la gente se da cuenta de que los discípulos andan por un lado y Jesús por el otro, y eso desconcierta a la gente. La solución, porque la multitud seguía donde Jesús la había dejado, la solución para que la multitud se volviera a encontrar con Jesús la aportaron unos paganos, gente que vino de Tiberíades. Tiberíades era tierra pagana. Y en unos botes transportaron a la gente a Cafarnaún. Ya ahí sí estamos en territorio judío. Y en Cafarnaún, al encontrar a Jesús, le preguntan: ¿cómo llegaste aquí? ¿Cuándo llegaste aquí? Pero en realidad esas no son las preguntas que ellos tienen. Por eso Jesús deja sin respuesta esas preguntas. La verdadera cuestión está en que ellos lo buscan y no lo buscan de una manera correcta. Ustedes me buscan no porque hayan visto señales, sino porque comieron pan y se saciaron. Aquí hay dos cosas muy importantes: la señal y el pan. Recordemos que habíamos hablado el viernes y el sábado de que Jesús hacía señales, pero que las señales de Jesús no eran como las señales que se le atribuían a Moisés. Las señales que se le atribuían a Moisés eran de poder. En cambio, las de Jesús son señales de amor. Cuando Él les reclama que no han visto la señal, quiere decir que no han tomado conciencia de que la solución del problema de las hambres que tiene la humanidad no está en el poder, sino en el amor. Y que ese amor consiste en el desprendimiento de sí mismo y en la generosidad que se vuelve solidaridad. Ellos no han visto eso. O sea, vieron el pan, pero no vieron el amor. Vieron a Jesús, pero no ven el Espíritu que habita en Jesús.
Y el ser humano no puede contentarse con una vida mediocre, con una vida que se limite simplemente a las funciones biológicas de comer, dormir, reproducirse y morir. El ser humano necesita tener un horizonte más amplio, una mira más lejana, una meta más alta. Y es eso lo que Jesús les reprocha. Ustedes están únicamente buscando la solución de la comida de cada día. Hay un alimento que procura la vida de manera definitiva y plena. Trabajen por ese alimento. Fijémonos cómo Jesús va guiando a la gente sin salirse del horizonte. Él les habla de un alimento que garantiza definitivamente la vida. No como el alimento que consumen diariamente en la mesa, que apenas la sostiene, pero que en el momento en que llega a faltar, hasta allí se acaba la vida física. Jesús les hace ver, ustedes trabajan para poner el pan a la mesa y comer, y así subsistir. Pero yo les digo que trabajen por un alimento que les garantiza definitivamente la vida, para no morir. Cuando Él les habla de eso, les explica cuál es ese alimento. Dice, el alimento que perdura para la vida eterna es el que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste lo ha sellado el Padre, Dios. El Hijo del Hombre es el hombre modelo, el hombre como Dios lo quiere, no simplemente el hombre carne, de vida física, sino el hombre espíritu, el hombre nacido de nuevo, nacido de arriba, que está sellado por el Espíritu Santo. Y este hombre nuevo, este hombre espíritu, es el que es capaz de amar en toda circunstancia y de forma universal, creando siempre unas relaciones de generosidad, de solidaridad con los demás. Ahí es donde está el secreto de la vida eterna. Pero lo que Jesús les dice resulta difícil de comprender en el horizonte estrecho en el que ellos se mueven. Cuando Jesús les dice que hay que trabajar por el alimento que Dios les proporciona a través del Hijo del Hombre, ellos piensan que cuando Jesús habla de trabajar, se refiere a cumplir mandamientos, porque el estrecho horizonte en el que ellos se mueven es el de la ley. Aquello que decíamos en la otra oportunidad, que les habían inculcado los fariseos, los letrados en general, que conocer la ley era conocer a Dios. Entonces ellos suponen que se trata es de cumplir mandamientos para poder garantizarse esa vida que Dios les promete en el Hijo del Hombre. Y por eso le preguntan, ¿cuáles son las obras que tenemos que realizar para trabajar en lo que Dios quiere? Como quien dice, hasta ahora no hemos atinado a saber qué es lo que Dios quiere para nosotros poder vivir satisfechos todo el tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere?
pero esperan que Jesús les señale mandamientos. Y Jesús les habla de otra cosa. Mañana vamos a ver las repercusiones que esto tiene. Dice, la obra que Dios quiere es que ustedes le crean al que Él ha enviado. Aquí no se trata de creer en una doctrina, ni en un código moral, ni en un código legal. Aquí de lo que se trata es de aceptar a una persona y aceptar a esa persona como modelo de vida, como fuente de inspiración para vivir la propia vida. En este sentido, nosotros los cristianos nos hemos embarcado muchas veces en discusiones de tipo doctrinal y pensamos que defendemos la fe cuando defendemos doctrinas, y a veces defendemos esas doctrinas atropellando personas. Y atropellando personas, descuidamos el amor, olvidamos el amor. Lo que Jesús nos muestra es que Él, por doctrinas, no maltrata personas. Él pone las cosas en su punto y da testimonio de su verdad, pero no atropella a las personas. Y, por otro lado, los cristianos todavía no hemos descubierto el potencial que tiene la fe para mostrarnos en Jesús un modelo de vida. De lo que se trata no es de creer en Jesús simplemente, sino de creerle a Jesús. Y esto implica que nosotros nos comprometamos con su causa y que vivamos como Él nos indica, libremente, no por obligación ni por miedo, sino con libertad. Eso porque tenemos problemas, pero mentalmente uno, al estar repartiendo la comunión, está pensando en eso, y cuando la está recibiendo piensa también lo mismo. Y a veces el amén se dice detrás del tapabocas y otras veces se dice en el fondo del corazón, pero de que se dice, se dice. Sin embargo, este amén puede volvérsenos una rutina. ¿Y qué es lo que significa ese amén? Que nosotros aceptamos la persona de Jesús y lo aceptamos como nuestro ideal de vida, nuestro ideal de convivencia con los demás. Ese es el sentido que tiene la comunión. Recordemos lo que decíamos el viernes, cuando Jesús pronuncia la acción de gracias de la cual nos habla el Evangelio de hoy. Cuando Jesús pronuncia la acción de gracias, los demás están escuchando y van descubriendo que efectivamente Dios creó todos los bienes de la tierra para sus hijos y los creó por amor. Entonces, los que están allí participando de esa acción de gracias de Jesús respondieron amén. Y amén no significó que se cruzaron de brazos, sino que cada uno sacó de sus provisiones y comenzó a compartir también con los demás. Ese es el amén que el Señor espera de nosotros cuando recibimos la Eucaristía. Que saquemos todas las riquezas que Dios ha depositado en nuestro ser y que nosotros compartamos nuestra vida con los demás. No se trata simplemente de compartir cosas,
porque a veces es muy fácil desprenderse de cosas, pero es difícil desprendernos de nosotros mismos. Compartir nuestro tiempo, ser pacientes con los demás, ser serviciales, tener la capacidad de escuchar a los otros, padecer con los otros, ser compasivos. Eso es darnos a nosotros mismos, y eso es lo que se esconde detrás del amén que le damos a Jesús en la Eucaristía.